Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos de reconocimiento de paternidad post-mortem. Para hablar de este tema nos acompañan Marisol González, de Derecho de la UNAM, Zaira Olivares, de Derecho de la UAM, Araceli Zamudio, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Antonio Medina, de Administración y Gestión Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México, Karen Salgado, de Trabajo Social de la UNAM, Bri García, de Relaciones Internacionales, Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Una persona se enteró que su padre biológico no había sido aquel que la había criado. Posteriormente fallece el supuesto padre biológico y la persona pidió la investigación de la paternidad, misma que le fue negada al haber sido intentada cuando ya había fallecido el presunto padre. Ante ello, solicitó un amparo, el cual le fue negado, por lo que interpuso el recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte. La primera sala, al interpretar el artículo 288 del Código Civil del entonces Distrito Federal, se encontró con la cuestión de si podía reconocerse o no la paternidad de forma post-mortem. Bienvenidos sean a este programa de Derecho a Disentir. Tenemos varias personas nuevas por acá, lo cual a mí me hace muy feliz porque así tenemos visiones distintas sobre una problemática, sobre una sentencia. Entonces, pues, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa. Marisol, quisiera apoyarme contigo para que nos pudieras contar de los hechos, de los antecedentes que dieron pie a esta sentencia. Adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación al programa. Estoy muy contenta y muy emocionada de encontrarme con todos ustedes. Y bueno, vamos al asunto, ¿no? Como lo habías comentado, Jimena, una persona solicitó la investigación de paternidad cuando el supuesto padre ya había fallecido. Esta persona, de más de 59 años de edad, demandó en la vía civil tres cosas. Bueno, cuatro. Que se le reconociera como hija biológica del ya fallecido señor, que presuntamente era el padre. Y bueno, como consecuencia de esto, pedía que se le declarara la nulidad de su acta de nacimiento y se expidiera una orden al registro civil para que posteriormente expidiera una nueva acta de nacimiento con los apellidos del señor. Y bueno, por último, pedía el pago de gastos y costas. El juez de lo familiar que conoció de este asunto, en el auto ordenó que no se le diera curso a la demanda. En primera, porque el artículo 388 del Código Civil para el Distrito Federal determina que las acciones de investigación de paternidad solo puede intentarse en vida de los padres o 4 años después de que la persona haya cumplido la mayoría de edad, cuando los padres hayan fallecido. También se determinó que el actor había presentado una demanda en los mismos términos 3 meses antes, pero esta se dejó de seguir. Y bueno, contra este auto, la actora interpuso un recurso de queja. Y bueno, de este recurso de queja conoció la segunda sala de lo familiar, que dejó insubsistente la parte final del auto, en el que se hace referencia a que la primera demanda se dejó de seguir. Bueno, lo demás de este auto se dejó así tal cual. Entonces, la actora, inconforme con esto, promovió un juicio de amparo en el que aducía como las garantías violadas, ahora derechos humanos, porque recordemos que esto es antes de la reforma del 2011, los artículos 1º, 4º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, después el primer tribunal colegiado en materia civil es el que conoce de este asunto
Y bueno, posteriormente se admite la demanda y se dicta sentencia en la que se determina negar el amparo. Para la ya entonces quejosa, inconforme con la resolución, interpone el recurso de revisión y es así cuando el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito recibe este recurso y bueno, después fue remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se turnó a la primera sala y quien hace el proyecto es justamente el que ahora es ministro, el presidente y ministro Arturo Saldívar. En efecto, justamente retomas a la perfección y de forma exhaustiva las cuestiones que antecedieron a esta sentencia. ¿Por qué llega a la Suprema Corte? ¿Por qué hay este pleito? Y algo que me gustaría destacar de lo que mencionaste es que es una sentencia y son hechos procesales que inician antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Pero lo padrísimo de esto es que es una sentencia bastante progresiva para los derechos humanos, a pesar de no haber aún la reforma, lo cual a mí me parece sumamente valioso porque empiezan a sumarse cuestiones, pues, no solamente de derecho nacional, sino también de derecho internacional, de tratados internacionales, el derecho a la identidad, que es una cuestión de la cual vamos a estar abordando también. Y por qué no de una vez, me parece. Hola, Araceli, bienvenida. Vamos a ir contigo para hablar de cómo retoma la sentencia, qué es lo que explica sobre este llamado derecho a la identidad. Me parece que ahí hay una cuestión un poco debatida porque siempre o anteriormente se había hecho este reconocimiento principalmente cuando se tratara de niños, niñas y adolescentes, pero pues aquí, como menciona Marisol, pues ya es una persona adulta, una persona de 59 años, me parece que comentaste. Entonces, a ver, vámonos aterrizando estas cuestiones de la sentencia. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Pues bueno, efectivamente, en el estudio de fondo de la revisión que hace la sala, tocan la parte del el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que en este caso en concreto pues no aplicaría justamente porque pues la persona ya era adulta, ¿no? Ya estaba rondando los 60. Entonces, pues seguramente pronto entraremos más a estudiar esta parte de fondo, pero solamente quiero acotar que la sala decide que este derecho a la identidad no se limita solamente a los niños y adolescentes, ¿no? Que también los adultos y todos los seres humanos tenemos ese derecho, ¿no? Que es un derecho fundamental derivado de la dignidad humana, que esto está consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución, el cual prohíbe todo tipo de discriminación que atente contra la dignidad y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es así entonces que de la dignidad se desprenden más derechos para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, que es justamente pues el tema que nos atañe, ¿no? El desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, y que ha sido ya antes también definido por la Suprema Corte como el derecho a la persona de tener sus propios caracteres físicos, internos y sus acciones que lo individualicen ante sí mismo y ante la sociedad. Es decir, cómo se proyecta a sí mismo y hacia los demás. En efecto, me encanta cómo lo abordas, porque es esta cuestión jurídica que conocemos como el derecho a la identidad, que en palabras más, palabras menos, finalmente sería el derecho a ser una misma. O sea, finalmente es esa cuestión que tenemos en nuestra persona que nos hace únicos de todas las demás personas. Y bien menciona la sentencia, tanto tiene aspecto jurídico, que ahorita lo vamos a abordar, como un aspecto psicológico, incluso sociológico. Entonces aquí me voy a ir primero con Antonio y después también le voy a dar la palabra a Abri para que podamos comentar estas cuestiones, estas nociones
sociales, psicológicas de la identidad. Entonces, primero me voy contigo, Antonio, adelante. Vale, muchísimas gracias, Jimena. Primero que nada, igual agradecer, ¿no?, el espacio y sobre todo felicitar la interseccionalidad que podamos abordar los temas del derecho. Y bien, pues sí, justo esta parte de lo que se iba mencionando, si lo ponemos en una situación de, ok, ¿qué tanto se está vulnerando estos principios de igualdad, ¿no?, que entendemos en la parte del derecho y el principio de interés público, el principio de interés personal? ¿Qué tanto se puede vulnerar al hecho de negarle a una persona la identidad de la hija de una persona que ya murió, ¿no? Si de por sí en el sistema mexicano en el que vivimos es una situación muy patriarcal en cuestión de padres ausentes, de padres no activos, que no ejercen la paternidad en específico, y si ahora le sumamos este concepto de, bueno, ya tu papá murió, lo lamento, te enteraste muy tarde que era tu papá, y toda esta cuestión de identidad y todo lo que prevé en cuestión de, por ejemplo, de las herencias, en cuestión de la identidad, en cuestión del desarrollo correcto de esta persona, pues sabe haber también afectado diciéndole ante una primera sala el punto, ups, ¿qué crees? Resulta que no se puede hacer nada porque creo que ya te pasaste más de 30 años cuando tenías que haber venido para pues solicitar esta paternidad en específico, ¿no? Justo ya no estaba mencionando esta Araceli, ¿no? O creo que Marisol, no recuerdo bien, que tenemos hasta los 22 años para nosotros hacer válido este derecho que tenemos de una identidad paternal. Entonces, si vemos toda esa cuestión, es un sistema sumamente violento, ¿no? Y tristemente, pues es algo que podemos vivir y que sabemos que se vive hoy día y que tristemente no se ha tenido un presidente, o no se tenía un presidente antes del 2011, que si mal no recuerdo fue cuando se dio esta resolución por parte de hoy el presidente ministro Saldívar, que pues había muchas situaciones en donde en la cuestión de la herencia, por ejemplo, pasaba de inmediato a ser parte del Estado y no se hacía una justicia social progresiva. ¿A qué queremos decir esto? Si nosotros vinculamos todos este tipo de situaciones, podemos garantizar que desde el Estado de Derecho todas y todos podamos tener este mismo acercamiento a una reducción de desigualdades. ¿A qué puedo ir por esta parte? Si vinculamos, por ejemplo, con el tema de la herencia en específico, y si alguien moría y nadie lo reclamaba, el Estado tomaba de forma inmediata, pero todas las personas que nunca pudieron reclamar la identidad como hijos, o hijos, hijas e hijas de esa persona, pues se negaba el acceso a lo que por derecho les correspondía. ¿Y qué podemos nosotros vincular ahí? O sea, una transversabilidad, el poder tener un impuesto sobre herencia, por ejemplo, aunado a esto, y así ganamos todos. Ganan las personas, gana el Estado, y pues de una u otra forma, pues garantizamos el acceso a condiciones dignas, que pues sí, seguramente antes del 2011 era muy complicado en este tipo de situaciones. Me encanta lo que estás diciendo y me gustaría también abordarlo a lo largo del programa, ¿no? Esto de la justicia social, que lamentablemente sigue siendo algo incluso hasta novedoso para nuestros operadores jurídicos hablar de justicia social, cuando esto ya se tuvo que haber implementado desde hace muchísimo, ¿no? Antes, digo, ha estado evolucionando, pero antes el derecho, y no me dejarán mentir las abogadas de este programa, la interpretación del derecho se hacía de forma literal y rígida, no se iba más allá. Por ejemplo, este artículo dice, artículo 388 Código Civil del entonces Distrito Federal, decía, se tiene que hacer el reconocimiento de la paternidad en el tiempo de vida de los padres. Entonces, en una interpretación rígida y literal, sin la perspectiva social, es como, ok, quien venga a reclamar, no después de la muerte, pues ni modo, ya, con permiso, palo, con permiso, se van ahí, por la puerta está demasiado grande, ya, ahí queda, ¿no? Entonces llega toda esta cuestión, esta evolución jurisprudencial, esta doctrina de la Suprema Corte, que dice, a ver, espérame tantito, ok, sí, eso dice la ley, pero a ver cómo se puede interpretar de una forma un poco más amable. Y aquí viene lo de la reforma de derechos humanos, principio pro persona, para beneficiar de la mejor manera a la persona que está viniendo a reclamar su acceso a la justicia, y por otro lado la interpretación conforme, de forma en que no se vaya a violar los derechos de las personas, en que no sea tan rígido y tan literal. Entonces me encanta lo que estás abordando ahorita, Antonio.
Sí, Adelante, adelante. pues, Sí. sí, y justo es como esta situación, ¿no? En primera instancia le negaron el solicitar este recurso porque la norma especificaba que todos los niños tienen derecho a vivienda, etcétera, 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 salud, educación, etcétera. Y la quejosa había tenido derecho a la vivienda, al alimento, a educación, demás. Entonces, una de las primeras instancias que le negaron fue esa situación. Pero ¿bajo qué condiciones? Exacto. ¿No? ¿A qué condiciones pudo haber atribuido esa parte? Exacto, justamente, y ya bien lo estaba mencionando con Araceli, el derecho a la identidad normalmente se estima para niños, niñas y adolescentes para la pensión de alimentos, para darle toda esta universalidad de cuestiones que son los alimentos como ropa, como hogar, como educación, ¿no? Pero justamente, ¿qué sucede cuando una persona ya supera por muchísimo la mayoría de edad? ¿Qué son los elementos detrás de todo esto, no? Pero a ver, me voy contigo, Bri. Bienvenida aquí al Derecho a Disentir. Cuéntanos un poquito más de esto que hemos estado hablando, el derecho a la identidad. Igual si quieres abordar cuestiones de justicia social, que a mí me pareció muy valioso, adelante. Pero a ver, vamos a escuchar tu opinión. Hola, mucho gusto a todos. A mí me llamó muchísimo la atención el cómo está redactada la sentencia, porque todavía tiene como ciertos sesgos sobre la identidad y sobre los derechos. Más que nada en el caso no me centré tanto porque yo no estoy especializada en derecho. Me gustaría abordar, pero todavía hay términos que no conozco. Sin embargo, creo que podemos analizar muchísimo el cómo se redacta, porque al fin y al cabo es el medio de información por el cual podemos analizar los casos y cómo se van estructurando ciertas posiciones de la sociedad, ¿no? Y para empezar, pues me gustaría decir que la sentencia está dirigida a tener pertinencia en dos ejes, el jurídico y el psicológico. Y me llama la atención que se ha manejado con este término psicológico porque no podríamos manejar temas de identidad o tocar los procesos identitarios a través de un área que es completamente especializada en temas clínicos, en temas sociales, pero lo psicológico no se debe ahondar en procesos de identidad. Creo que es un área donde más estudios sociales lo pueden abordar y pues ahí entraría como ese conflicto, ¿no? Que podamos como tornar estos posicionamientos psicológicos a procesos identitarios. Y bueno, a mí nada más me gustaría dar una opinión sobre el por qué se busca esta necesidad o esta investigación de paternidad para determinar una verdad biológica. Y las sociedades somos o estamos conformadas a través de una necesidad que tenemos por compartir una consanguinidad, ya sea imaginaria o hereditaria, concretamente. Por lo tanto, nuestros sistemas sociales, nuestros sistemas políticos han usado esta necesidad de la consanguinidad para crear mecanismos que conjunten nuestras satisfacciones. Por ejemplo, el sistema político mexicano o el derecho jurídico mexicano ha creado el nacionalismo para conjuntar toda una sociedad y crear una consanguinidad imaginaria. Creer que venimos de la misma raza, creer que venimos de los mismos ancestros. Entonces, todo esto dirige a que hay personas que no me especifico en esta persona en especial, pero en general buscamos muchísimo pues esta parte de la consanguinidad. Entonces, como derecho para partir de la conformación de la identidad de una persona, siento que es muy necesario porque a partir de ello podríamos encontrar estas satisfacciones personales sobre la consanguinidad o sobre un proceso identitario. Justamente, me encanta lo que estás abordando, Bri, porque me estás abriendo el panorama. Sinceramente, pues mira, yo decía como, ok, sí, la identidad está ligada totalmente a una cuestión de carácter psicológico, pero vienes tú a decir como, pues no necesariamente o no solamente desde esa área, hay muchísimas áreas
que lo pueden abordar y lo pueden abordar de distinta forma. No solamente es este binarismo jurídico-psicológico, hay mucho más allá y me encanta que lo estés mencionando porque a veces esas son las cuestiones como más finas, más especializadas, que pierden los profesionales en el derecho a resolver los asuntos, ¿no? Y de ahí pues yo digo al tema de que a veces es importante atender, escuchar a otras áreas de experiencia, que sea un derecho o que sean sentencias que sean interdisciplinarias incluso, y que también utilicen evidencia, puede ser evidencia científica o evidencia de otro tipo, para poder resolver de una mejor forma y no solamente quedarse pues con, incluso podrían ser sesgos, ¿no?, que pueden tener las personas. Y también me encanta esto que abordas, ¿no?, de la cuestión identitaria, que justamente la nacionalidad pues es parte de la cuestión identitaria. Hay varias cuestiones que forman identidad de las personas. Yo justamente estaba leyendo diversos documentos sobre cómo las personas van formando la identidad a lo largo de los años y pues en la mayoría de los casos la identidad está incluso formada desde los primeros años de vida, ¿no? Entonces me parece muy curioso. Bueno, ya luego entra la adolescencia y es otro tema, pero me parece algo muy curioso y que debemos de seguir abordando en este programa. Pero nos hemos agotado con el tiempo de este primer bloque. Luego en el segundo bloque le vamos a dar la palabra a ustedes que han estado queriendo participar. Pero bueno, estamos hablando aquí sobre reconocimiento de la paternidad post-mortem por una sentencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte. No se vayan, regresamos. Regresamos al derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte que es sobre reconocimiento de la paternidad de forma post-mortem. En el primer bloque empezamos a hablar de algunos temas sobre el derecho a la identidad, de las cuestiones identitarias de las personas, que me parecen muy valiosas para seguir abordando los temas de esta sentencia. A ver, vámonos contigo, Zaira. Bienvenida. Cuéntanos tus reflexiones de esto que ya hemos estado comentando, ¿no?, del derecho a la identidad, las cuestiones incluso adicionales que han estado comentando Antonio y Bri. Pero bueno, adelante, te doy mejor a ti la palabra. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, abordando nuevamente lo de la identidad, me parece importante mencionar que, como bien decían, anteriormente se le daba prioridad a todos los niños y adolescentes. Entonces, me parece que es importante que a partir de que haya este cambio, a partir de esta sentencia, para que ahora se le dé un poco más de importancia a las personas mayores. Porque si bien mencionaban, es una parte psicológica, social, como lo decía Bri, y también jurídica, es una parte que nos ayuda a estar dentro de la sociedad y que si bien es importante que la tengamos presente. En el ámbito jurídico siempre se nos ha dicho que tenemos derecho al alimento, a la vestimenta, a todo aquello que se les da en prioridad a los menores. Entonces, ¿qué pasa después cuando ya quien lo pide es una persona mayor? ¿Qué se le daría en ese caso? Entonces, me parece importante que en esta situación la persona más bien lo que exige es 100% su identidad. Va más allá de los derechos que se les pueda dar a los menores. Entonces, si nos enfocamos en ello, es importante que incluso esta persona se sienta parte de, además de que, pues sí, tuvo un núcleo en un principio, se sienta parte de esta familia, de su identidad sea completada por estar dentro de este núcleo con su padre. Entonces, sí considero que es importante y que eso nos lleva también a abordar el tema social, en el que si esta persona se siente identificada en un principio, debido a esta sentencia, socialmente va a estar un poco más adaptada. Exacto, y es justo lo que estaba comentando Bri hace rato de la verdad biológica, ¿no? A veces para muchas personas es determinante para una cuestión de su identidad saber cuál es su verdad biológica y pues sucede que no sabemos las razones, puede ser que en este caso haya dicho cómo es fundamental para mi desarrollo de la identidad, que a pesar de tener 59 años no significa que haya parado mi desarrollo de la identidad, saber quién es mi papá biológico, simplemente, ¿no? Entonces, pues vaya, son esas cuestiones que se van abordando a lo largo de la sentencia. Pero a ver, vámonos contigo, Karen. Bienvenida aquí al Derecho a Disentir.
casi todo el primer bloque lo llevamos a las cuestiones de identidad. Ahorita estamos en los temas del derecho a la identidad. Entonces, no sé si quieres ahí adicionar algo, alguna reflexión al respecto. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, hay diferentes puntos. Mi parte fuerte como trabajadora social pues es justamente ver lo social, ¿no? Y en el resumen que se nos otorgó del caso, pude observar diferentes cosas. En primera, que hay como factores que se omiten, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la herencia, que creo que es un factor ahí importante, ¿no? Que dicen, ok, te damos el reconocimiento, pero pues tal vez ya no tienes los otros derechos, ¿no? El cambio de documentación, el tema de la sucesión de herencia, de otros bienes. ¿Hasta qué punto como padres tienen la obligación de dar herencia a los hijos? Y a los hijos con los que no se, o con los que se desconoce si se convivió o no se convivió, ¿no? Otro punto que también puede estar observando es en qué situación, o que más bien que se omite en este resumen, en este caso, en qué situación se encuentran ambos terceros. Por ejemplo, si los hijos en matrimonio del padre ya fallecido tienen alguna necesidad, se les está afectando de alguna forma, o si realmente podría ser que estén de acuerdo en que esta nueva hija o esta hija tenga el reconocimiento que se merece como parte de la familia, ¿no? También se está viendo si la persona tiene algún problema de salud, de enfermedad que le obligue o que tenga o que requiera de esa referencia biológica para tener un desarrollo más óptimo, ¿no? Sino solo analizamos como lo inmediato, lo que tenemos en ese momento, y no llegamos a un trasfondo social más importante. Saber qué interrelación se pueden tener, tal vez algún proceso de plática, de convivencia entre los hijos reconocidos y los hijos no reconocidos, o los hijos dentro del matrimonio o fuera. ¿Cómo es que se puede trabajar como con un proceso más integral, más en relación de unos con otros, y no llegar directamente a ese problema? También me causa mucha curiosidad. Mencionaba el caso que un año antes se había tenido ya este juicio, ¿no? Ya se había realizado una predemanda, entonces que había ciertos puntos a analizar. No sé si en el segundo nuevamente se buscó una evidencia más profunda del caso, sí, como ver qué es lo que estaba sucediendo o por qué era tanta la importancia de esta mujer adulta mayor a conocer sobre su padre biológico, ¿no? También en el caso no sé, es que en realidad creo que son muchas suposiciones, tratando de problematizar el caso porque desconocemos como cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, si el padre tuvo responsabilidad económica durante la etapa de la infancia de esta menor, si le apoyó en los gastos a la mamá, o si simplemente desapareció, ¿no? Como ocurre en muchos casos, lamentablemente, en México, que el papá no se hace responsable del cuidado de los menores, de la carga económica de los menores, y se dejó con el padre que se le reconoció. También, bueno, pues creo que este tipo de casos y analizarlos es importante porque de repente, o sea, como si mencionan que durante toda su vida tuvo contacto con sus padres. Entonces, ¿por qué no se arreglaron esos documentos cuando el padre estaba en vida, no? Sino llevar a esa reflexión y a pensar en que no podemos dejar para mañana documentos, un testamento, un acta de nacimiento y todo aquello que no sabemos si en algún punto sea de importancia, ¿no? Si lo podemos realizar en vida y en tiempo y forma, pues creo que nos estaríamos evitando este tipo de procesos. Y es algo muy complejo porque no lo tenemos dentro de nuestra cultura, sino de atender hoy lo que se requiere atender, ¿no? Tendemos a dejarlo para mañana, para el día siguiente y para después, como ese tipo de situaciones. Sí, justamente lo que sucedió en este caso, relacionado con esto último que comentas, o sea, más o menos por ahí en 1976 fue cuando la mujer supo que su padre biológico era un padre pues distinto a la persona que lo crió como padre. Pero fue hasta 2007 que se viene reclamando esto. Entonces la corte pues ahí dice como, oye, pues ¿qué onda con esto? Pasó ya algo de tiempo.
ya mencionaba Antonio, pues hay que atender a las cuestiones que estaban detrás, por qué se tardó tanto, no simplemente, a veces puede ser por negligencia, quizás sí, a veces no, no sabemos las razones, realmente las debemos de atender para solucionar de una mejor forma. También me gusta que ya empiezas a tocar esto del derecho a la salud, que justo son de los temas que aborda la sentencia, que es como es importante saber cuál es tu vínculo biológico, pues para saber qué probables cuidados o enfermedades seas más propenso a tener. Vaya, son fundamentales porque finalmente quedan en el ADN. Y también quisiera abordar como esta cuestión y dejarla sobre la mesa para que también la vayan pensando, pues esta romantización de los lazos biológicos, de los vínculos biológicos, ¿no? O sea, bien mencionan como, es que quería reconocimiento de su padre biológico porque, no sé, era importante para ella. Ok, sí, pero ¿qué sucede con aquel que fue el hombre que se dijo su padre y que la crió como tal durante toda su infancia, durante toda su adolescencia? ¿Qué sucede en tales casos? A veces, pues no simplemente porque alguien tenga un vínculo biológico consanguíneo con nosotros significa que va a ser la persona que cuide de nosotros y realmente se preocupe por. Entonces, pues vaya, lo voy poniendo sobre la mesa, pero ahorita le doy la palabra a Araceli porque desde hace rato quería comentar algo que ya estábamos en el primer bloque comentando. Gracias. Pues sí, justamente es esta parte pues de la salud y de cómo se aborda, ¿no? Desde la verdad biológica que pues tiene que ver directamente con el derecho a la salud y no solamente a la salud psicológica que bien Bri ya nos comentaba, ¿no? Esta parte del ser humano de pertenecer, del sentido de pertenencia, de la consanguinidad. Entonces, que además esto recae a su vez en la salud física, ¿no? Justo lo que comentabas de los antecedentes, o sea, todo mundo cuando vamos al doctor lo primero que llenas es la hojita de las enfermedades de tus padres, etc., ¿no? Que bueno, todos lo sabemos. Entonces, pues es esta parte de la salud física y también la psicológica que ya comentábamos. Y cómo esto se contrapone con los efectos civiles, que es justo lo que comentaba Karen, ¿no? La parte de la sucesión, de cómo se ven limitados, que bien sabemos, los derechos pues se limitan, ¿no? No son ilimitados, salvo la dignidad humana. Y pues con esta limitación es precisamente que recae el estudio en este artículo 388 del Código Civil y es en respecto a la afiliación, ¿no? A la identidad, a tener una nacionalidad, un nombre, que es justamente lo que ella pide, ¿no? El cambio de apellidos para a su vez poder tener derecho a esta sucesión y que, bueno, también recaería en caso de que fuera menor en pues los efectos alimentarios, ¿no? Pero no es el caso. Y entonces, pues me parece importante comentar que justamente lo que nos decías, del que fue su padre, ¿no? El que se ostentó como su padre, el que legalmente es su padre, también está esta limitante, ¿no? Los derechos de los terceros. Tanto del padre que la registró, que la crió, que le dio estudios, porque bien podemos ver que incluso la mandó a estudiar al extranjero, y que él también como ascendiente tiene derechos respecto a la mujer, a la quejosa, y los derechos pues de su otra familia, ¿no? De sus probables otros hijos o herederos, que también ella estuvo pidiendo que pues este cambio para poder tener derechos en la sucesión y que al tener este cambio y poder intervenir en respecto a los derechos sucesorios de la masa hereditaria, pues se verán afectados aquellos otros hijos de su padre biológico o su supuesto padre biológico. En efecto, coincido totalmente contigo, porque justamente después en la sentencia lo que hace a través del test de proporcionalidad es colocar en una balanza, ¿no? ¿Qué derechos están frente a los otros en el caso de este artículo 388, ¿no? Por un lado dice, ok, está el derecho a la identidad de esta persona que viene reclamando su derecho de filiación, y por otro lado están los derechos de los terceros, que justamente acabas de comentar. ¿Qué sucede con las personas terceras? Y como sabemos, los límites a los derechos humanos
pues tienen su limitante en los límites de los demás. Entonces está interesante esa reflexión que justo hace la sentencia. Pero a ver, vámonos de regreso contigo, Marisol, porque ahí también tenías ahí algo pendiente. Comentando esto sobre el derecho a la identidad, en la sentencia también dice que el núcleo de este derecho pues es conocer la verdad biológica, ¿no? Entonces, bueno, un punto y justamente va en el sentido en el que, como dice Bri, esta cuestión social de identidad es la carga tal vez emocional, porque conocer tu origen biológico a veces puede formar ese sentido de pertenencia hacia tal vez una familia, una comunidad, poderse identificar con algo y pues a veces eso te hace sentir valioso, querido o seguro, ¿no? O sea, de yo pertenezco a una familia, esta familia me quiere, me siento amado. Entonces creo que eso trae una fuerte carga emocional que tiene justamente también que ver con esto de la salud mental, ¿no? Y justamente también en ese punto de la salud mental, como ya lo mencionaban, conocer, pues sí, ver que si estoy propensa a poder sufrir tal enfermedad, no solamente física, como, no sé, la diabetes, el cáncer, que puede afectar al cuerpo, sino también a la mental, ¿no? Porque, pues, no sé, se puede heredar, tal vez la depresión puede tener o puede constituir un factor importante en los hijos. En efecto, sí. Por ejemplo, también está el caso, bueno, es que soy cercana a casos de TDA, donde es totalmente hereditario, o sea, donde viene desde alguno de los progenitores o progenitoras la cuestión del TDA, y pues eso es fundamental, ¿no? Para saber, pues primero el diagnóstico, conocer de dónde viene, saber cómo tratarlo también, y también, no sé si también por ahí va la sentencia, pero yo lo interpreté de esa forma, la salud mental en el caso de tener esa certeza, de tener esa certidumbre, de tener esa tranquilidad, de saber dónde estás ubicada, de saber de dónde vienes, de saber a dónde quieres llegar. Entonces también me parece una cuestión fundamental de la sentencia. Pero, a ver, vámonos contigo, Bri, porque sí, justamente me voy a ir contigo. Porque ya hemos estado hablando de más temas de identidad y te hemos estado aludiendo, pero pues estaría bueno que sigas enriqueciendo todas estas visiones. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención hace rato que Karen trató como esta parte sobre los espacios e instituciones que no tienen ciertos procesos integrales acorde a la aplicación o validación o tal vez rectificación de los derechos de identidad, ¿no? Yo siento que todavía hay un atraso súper grandísimo en apertura sobre la identidad en espacios jurídicos e instituciones, porque todavía hay como muchísimo sesgo sobre cómo se desarrolla este tema porque es muy diverso, no hay como rubros específicos, tampoco hay como ciertos canales concretos sobre cómo se desarrolla la identidad y hasta cuándo debe terminar. Creo que debemos dejar en claro que la identidad es un proceso que jamás acaba y si acaba, acaba cuando morimos. Entonces, determinar que la identidad solo debe exigirse o solo debe determinarse hasta ciertas edades para mí sería un poco peligroso. Y bueno, con esto hay un apartado en la sentencia que dice, se alude el derecho a la identidad como derecho fundamental que puede ser invocado por personas adultas. Esto a mí me da a entender que solo puede ser como exigido o solo puede ser tratado o peleado o dignificado por personas que tienen una pues mayoría de edad, a lo cual yo estoy como muy en contra, porque ¿qué pasa con justo con las infancias y con las personas ya con signitud, ¿no? Que de cierta forma socialmente no son consideradas porque estamos muy adentrados en un sistema adultocentrista, donde las personas adultas son las que tienen la razón, donde las infancias no tienen capacidad de elegir por sí mismas. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo este proceso de identidad, por ejemplo, en las infancias trans, ¿no? Las infancias trans son una población súper oprimida que prácticamente el Estado y las instituciones no les están dando sus derechos de identidad por
por cómo se aplican, ¿no? Y por también las aperturas y la forma de integridad en las instancias de cómo les reciben. Entonces, yo siento que en cuanto a esto deberíamos analizar muchísimo cómo las presiones institucionales afectan a que las personas decidan exigir estos derechos y decidan exigirlos, porque el exigir derechos no solo es como un proceso de, voy a ir a hacer tal sentencia porque hoy quiero hacer esto, ¿no? Sino porque realmente es como una lucha constante en la que diversas generaciones hemos estado, pues ahora sí que en lucha sobre nuestros derechos, sobre nuestra identidad. Entonces, siento que es como un poco, pues un poco hipócrita a mi parecer, que el Estado se postule de esta manera, muy proactiva, muy pro derechos, y a la mera hora en aplicación de los derechos sea pues todo lo contrario, ¿no? Sea muy opresivo. En el mismo registro civil todavía está este código binarista, ¿no? Todavía no está permitido en México que hayan personas no binarias. Yo soy una persona no binaria. Todavía veo presiones institucionales, ¿no? En la escuela, en la casa, en la familia, o sea, hay demasiado. Pero cedo la palabra para que no. Bri, es que justo me encanta lo que estás diciendo, porque, a ver, vámonos un poquito atrás del tiempo en el que se emite esta sentencia, 2010, por allá, y luego vemos pues todo un desarrollo jurisprudencial para llegar al punto de la sentencia, que ojalá la podemos hablar en un futuro aquí en este programa, que acaba de emitir la Suprema Corte sobre infancias trans, ¿no? O sea, al analizar el Código Civil de Puebla, justamente lo que mencionan es como la identidad es un proceso, la identidad es un proceso valioso también para las infancias. Debemos de salirnos un poquito de este adultocentrismo. Y a mí lo que me encantó de la participación del ministro Saldívar fue decir, tenemos que juzgar este caso no solo con perspectiva de género al tratarse de personas trans, sino con perspectiva de infancia. Entonces convergen estas cuestiones interseccionales, infancias y personas trans, para determinar que son entes totalmente capaces de determinar sus cuestiones identitarias, ¿no? No que tengan que esperarse, porque el Código Civil de Puebla decía como, ok, sí puede haber rectificación en los documentos oficiales, pero hasta que sean mayores de edad. Y la Corte aquí llega y dice, no, mis cielas, perfectamente las infancias pueden determinar cuál es su identidad. Hay bastante literatura especializada en el tema que lo demuestra. Están las pruebas, no está nada más que queremos venir a hacer progres y los derechos para todas. O sea, sí, pero hay su fundamento y está su fuente, y a mí me encanta eso. Pero hemos terminado con el tiempo de este segundo bloque, nos faltaría uno tercero. Pero pues mientras tanto hemos abordado temas bien interesantes. Esto de identidad nos ha dado bastante de qué estar hablando, bastante de qué estar comentando. Pero bueno, estamos hablando sobre una sentencia de la primera sala, ya un poquito viejita, pero aún así vigente y aún así criticable, porque ya han evolucionado varios conceptos, pero que ha sido muy valioso, fue muy valioso en su momento, que fue este reconocimiento de la identidad de la paternidad de forma post-mortem. Pero bueno, esto es el derecho a disentir, este es el fin de este segundo bloque, pero no se vayan, vamos a estar de regreso. Regresamos a El Derecho a Disentir, donde estamos hablando de esta sentencia de la primera sala sobre el reconocimiento a la paternidad post-mortem. Vamos primero contigo, Antonio, que no pudimos escucharte en el bloque pasado, pero me encantaría seguir escuchando tus expresiones sobre esta sentencia. Claro, de hecho, voy a retomar tantito lo que estaba mencionando Bri, ¿no? Es importantísimo que pues tanto las instituciones como los espacios puedan entender primero que la dinámica de la familia, lo que entendemos como un modelo de familia, ha cambiado muchísimo, ¿no? A partir del 2000, del 2011 a lo que es hoy 2021. Y a mí me gustaría mucho hacer el hincapié que esta resolución, a mi punto de vista, da el derecho del acceso a la justicia. Y es importantísimo el tema del acceso a la justicia, primero porque desde esta trinchera en la que estoy,
pues creemos que la justicia social pues es que tenemos que basarla en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá de un concepto tradicional de justicia legal y lo que, si no dice aquí, ahí no puedo hacer nada porque no dice aquí qué debo de hacer, ¿no? Es importantísimo y yo aplaudo mucho este tipo de sentencias porque también le brinda a las instituciones, a las organizaciones de la sociedad civil, a colectivos, a colectivas, a talleristas, a personas que están involucradas en el tema de realizar acercamientos a la justicia social o tareas de la justicia social, a tener un marco jurídico. ¿A qué voy con ello? En la administración pública podemos emplear los marcos jurídicos para que nuestras reglas de operación tengan estos sustentos desde lo legal, pero también desde el acercamiento a la justicia social, para que garanticemos este tipo del acceso por ejemplo, el derecho a la igualdad, que son los derechos que están dentro de esta sentencia, el derecho a la identidad, derecho a la salud, derecho a acceso a la justicia y derecho a la igualdad. Primero, derecho a la identidad, ok, vamos a suponer un ejemplo, yo soy de Tlalpan. Yo puedo determinar, gracias a esa sentencia en la muerte post-mortem, perdón, en la paternidad post-mortem, que puedo pertenecer de Tlalpan sin que yo haya nacido de Tlalpan, pero soy hijo de un originario de Tlalpan. Voy a un punto más específico. Yo soy del pueblo de San Andrés Sotoltepec. Tristemente, yo no nací en San Andrés Sotoltepec, lo que me limita a mí a participar dentro del consejo comunitario. Sin embargo, mis abuelos son del pueblo de San Andrés Sotoltepec. Mi padre puede hacer este tipo de sentencia para solicitar esta identidad porque precisamente no tuve ahí una abuela ausente y pues obviamente se perdió ese lazo y a mí me podría facilitar el poder incidir en el consejo comunitario de mi pueblo originario. Derecho a la salud, pues ya lo vimos, es necesario que yo sepa o que las personas que van a emplear ese tipo de recursos sepan cómo cuidarse y sobre todo qué tipo de atención hay que tener mucho cuidado, porque los datos que ya dimos de que son hereditarios, las enfermedades que son hereditarias, nos hizo falta una que todo el mundo la va a pasar. Situaciones por ansiedad o situaciones de bipolaridad, ¿no? Y también es importantísimo. El derecho a acceso a la justicia, ya lo mencioné, y sobre todo el derecho a la igualdad. Creo que también algo que aquí afectó a que en primera instancia no se le diera este sentido aprobatorio a se me fue la palabra, a la persona que se quejó, a la quejante, no sé si llamarlo así en específico, a la quejosa, perdón, también tuvo ahí una situación de ¿cómo decirlo? De una situación a un rol de género, ¿no? A una violencia de género. Puede estar ahí, no creo que ya no nos da el tiempo de abordar muchísimo más esta situación, pero con eso a mí me gustaría cerrar, ¿no? Es importante que el derecho sea la herramienta para la justicia social y no para que limite y sobre todo que mantenga los status quo de las personas que nos están violentando. Coincido totalmente contigo, Antonio. Y justamente mientras tú estabas haciendo esta reflexión, yo estaba pensando, es que considero que las leyes deben de ser un piso mínimo para que las autoridades puedan actuar. Pero por otro lado, me encontré con una barrera, porque jurista, ¿no? Legaloide. Está el principio de legalidad, lo cual impide que las autoridades puedan hacer más de lo que está estipulado en la ley, que por un lado da seguridad jurídica, claro que sí, y evita arbitrariedades, pero por otro lado también limita el rango de actuación. Entonces ahí es una barrera con la que nos empezamos a topar, ¿no? Ahora que estaba reflexionando de esto que estabas diciendo, pero pues creo que el derecho puede evolucionar para justamente ser una herramienta de cambio social y comparto tu reflexión completamente. Zaira, vámonos contigo. ¿Cuáles son tus reflexiones de todo esto que hemos estado diciendo? No sé si tengas alguna reflexión específica sobre el test de proporcionalidad que menciona en la sentencia, para irlo abordando, si gustas, si no, también adelante puedes comentar de todo lo demás que hemos estado abordando. Claro, bueno, yo quisiera abordar un poco acerca de, como ya mencionaban, el artículo 388. Siento que sí, para esta sentencia lo dejaron de lado todo lo escrito, lo ya plasmado, y fueron un poco más a detalle, dándole más prioridad a la quejosa. Entonces, esto es importante porque si bien este artículo menciona que los hijos fuera del matrimonio no son tan considerados, a esta persona se le dio esa prioridad. Y eso es importante porque ella de esta manera puede adquirir también su identidad. Y bien, pues también llevar su caso pues a tener la herencia. Pero eso también me lleva a darme cuenta que pues podríamos ahí afectar a terceras personas, por decir a los hijos que si bien ya recibieron esta herencia, no sabemos cómo pudieran tomarlo,
y entonces tenemos a los terceros afectados, pero también a la quejosa que podría ser afectada si bien no tiene esta herencia. Entonces, eso es importante. En torno a la salud, considero que primordialmente es afectada psicológicamente ya que no adquiere una identidad inmediata. Entonces, lo psicológico pues se torna importante ya que es un papel dentro de esta sociedad, que nosotros adquiramos una identidad, que psicológicamente estemos bien. Y también considero que las enfermedades psicológicas, como bien lo mencionaba Antonio, son importantes, porque sí, siempre le damos importancia a las enfermedades físicas, pero actualmente estamos en una sociedad en la cual las enfermedades psicológicas llegan a afectarnos de tal manera que a veces nos imposibilitan continuar. Entonces es importante que la quejosa esté al tanto de todo esto y que de esta manera pueda prevenirse. Bueno, creo que sería todo por mi Sí, coincido parte. contigo y justamente lo que haces ahí en tu intervención es una especie de ponderación de derechos, ¿no? Por un lado están estos derechos de la persona quejosa que viene al juicio, pero también están los derechos de las otras personas, los familiares de este señor, pues que tienen de alguna forma este derecho a la seguridad jurídica de saber pues a qué son acreedores, a qué no son acreedores y quiénes son acreedores, ¿no? Entonces, pues justamente se hace este ejercicio de ponderación en la sentencia. Me voy contigo, Karen, para escucharte sobre alguna reflexión adicional que tengas de la sentencia. Vale, bueno, pues en lo general, yo creo que en muchas ocasiones se juzga a partir de la desigualdad, ¿no? En este caso, por tema de edad, por tema de ser hijo dentro o fuera de un matrimonio, pero habría que cuestionarse qué tanto de esto está permeando la dignidad humana y se están violando los derechos de las personas, ¿no? ¿Qué tanto es una situación que se puede prestar no solamente a que se rechace la demanda y ya, ¿no? Sino a que se estén violentando otros derechos de esta mujer, ¿no? Sin importar la edad. Y justo en esto general que intentaba cuestionarme era por qué estaba muy marcado solamente para niños, ¿no? Y me llevó como mi experiencia profesional a pensar que la mayoría de casos que tienen que ver con niños están muy relacionados al tema económico, a las pensiones alimenticias, y estamos centrando muy poca atención en el afecto, en la relación familiar, en todo aquello que no da la economía, ¿no? Y que puede que esta mujer esté buscando a esta edad porque es un tema personal, un tema de salud mental, salud física y demás, pero no solamente puede estar en niños porque en niños está buscando una situación económica, sino tiene que estar en toda persona que esté buscando un proceso interno o un proceso personal. Ahora, como en lo más particular, yo creo que el tema económico es algo de atención individualizada, porque no conocemos cuál es el trasfondo que se está teniendo, ¿no? Cuál es, si hay cantidad económica, si hay bienes, si hay servicios, si hay algo que se esté demandando y que pueda tener un interés económico, ¿no? Un interés económico que beneficia a la persona a la quejosa, y si realmente lo merece o no, o que esté afectando a los hijos dentro del matrimonio de esta persona. También me llamó mucho la atención hace un momento que mencionabas sobre la romantización del padre biológico frente al padre legal. Y bueno, nuevamente podemos tener dos aristas, ¿no? Una es el padre legal, quien se hizo cargo de ella y tuvo convivencia con esta menor toda la vida y que merece pues como cierto respeto, deben tener lazos afectivos o demás. Otra cuestión también podría ser que esta mujer se quiera quitar el apellido porque la vida que tuvo con ese padre legal no fue la adecuada como a ella le hubiese gustado vivir, ¿no? No sabemos si hubo situaciones de acoso, abuso, maltrato, entre muchas otras situaciones, que ella ya no quiera tener más ese apellido y quiera tener el de su verdadero padre, aunque su convivencia haya sido o no, pues en la mejor. No sé, yo creo que cerraría con eso mi conclusión. Sí, totalmente. Creo que es algo que yo había perdido completamente de radar y me parece perfecto que se traiga a colación porque justamente las razones no las sabemos, pero pueden ser estas y estas, ¿no? Y también deben de ser consideradas para el análisis del caso. Totalmente de acuerdo y me encanta que lo hayas traído a colación, Karen. Pero a ver, vámonos ahora contigo, Marisol, con tus reflexiones, algo más que quieras abordar de la sentencia. Adelante. Estaba pensando en el test de proporcionalidad que justamente comentabas, y bueno, este consiste en determinar si el derecho a la identidad y a la salud que se invoca por parte de la quejosa tienen mayor peso frente a los derechos de los terceros, que serían la seguridad jurídica y la paz familiar, ¿no? Bueno, pues
justamente coincido con la sentencia por tratarse del derecho a la identidad, que es fundamental en el desarrollo de la personalidad del ser humano, y obviamente la salud, que es un derecho fundamental, pues tienen mayor peso frente a las molestias que se pueda ocasionar a los terceros, llámese los descendientes del presunto padre. Pues sí, con esta indagatoria sobre el origen biológico, ¿no? Sin embargo, pues sí se debe de preservar estos derechos de los terceros en cuanto a la relación filial y los derechos hereditarios, porque ¿qué pasa? Nos impediría tener una certeza jurídica, ¿no? O sea, es decir, mi papá fallece, ya tiene 5 años de que falleció, se abre la sucesión y de repente, no se pasan años, viene alguien y dice, oiga, ¿sabe qué? Es que él es mi papá, ¿no? Y dices, bueno, pues está bien, investiga. Pero después dicen, no, pues yo quiero que me reconozcan y también a ver si se puede ver algo ahí de la herencia, porque pues, también recordemos que las sucesiones a veces llegan a tardar varios años, entonces también ahí hay como que no se está dando esta certeza jurídica. Ahora, también hay que atender a las circunstancias del caso, precisamente por esta ausencia, porque como decía, no recuerdo bien, ¿qué tal si fue un padre ausente y ya se deshizo pues sí, del hijo, ¿no? Entonces ahí sí creo que podría caber que digan, bueno, pues al menos no me dio alimentos, pero sí puedo formar parte de la sucesión. En efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo porque, a ver, ok, ya analizamos varios de los derechos que se invocaron por parte de esta mujer, pero en el test de proporcionalidad no hay que perder de vista que existen otros derechos involucrados de otras personas que también cuentan y también valen. Entonces, lo que hace la Corte aquí a manera de conclusión es decir, por supuesto que tu derecho a la identidad importa bastante, pero están estos derechos de los terceros por los cuales ya no se puede afectar de una forma sustancial su situación jurídica. Entonces, pues para tales casos, ok, se va a hacer este reconocimiento de la paternidad de forma post-mortem, pero para una cuestión tuya, para una cuestión personal, para una cuestión de tu identidad, pero no para cuestiones de la afiliación, no para cuestiones hereditarias ni sucesorias. Entonces, pues creo que es un punto medio al que llega la Suprema Corte a través de este test de proporcionalidad, que no me parece incorrecto tomando en cuenta que hay otros derechos en juego, ¿no? No solamente era esta mujer frente a la justicia, sino pues era esta mujer, eran otros hijos, eran otros familiares, y pues así sucedió y así se resolvió en este caso. Pero bueno, lamentablemente nos hemos terminado con el tiempo de este programa, se ha ido muy rápido, yo lo sé, porque la verdad todas sus participaciones han nutrido bastante, no solo lo que dice la sentencia, sino que se ha extendido, incluso se ha dicho, le faltó esto, le faltó aquello, y totalmente de acuerdo. Digo, tomando en cuenta que fue una sentencia de 2010, creo que no está tan mal. Creo que ya resolviendo este caso con las herramientas que se tienen hoy en día, totalmente se hubiera resuelto de una mejor forma. Pero, pues bueno, finalmente esa fue la conclusión de la Corte en ese momento. Pero bueno, hemos concluido con el tiempo de este programa del derecho a disentir, que hemos estado analizando cuestiones de la paternidad de forma post-mortem, relacionados también con la cuestión identitaria de la hija, que ya siendo una señora, una mujer mayor, viene a reconocerlo, intentar reconocerlo, para una cuestión simplemente de su identidad. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.